Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Mi nombre es Carlos Fernando Imperial Noriega y el artículo del que yo les vengo a platicar se llama El análisis del rendimiento de un sistema de refrigeración con ventilador de invernadero. Esto haciendo enfoque en los gradientes de temperatura horizontal y la humedad relativa. Como datos así artículo, pues ya les comenté el nombre. Los autores son autores de origen turco, por eso tienen nombres así extraños. Uno es Mehmet Ali y el otro es Hasan Hussein. ¿Sí? Estos pertenecen a la Universidad de Ankara, en la Facultad de Agricultura y el Departamento de Maquinaria Agrícola. Está pues ubicado en la ciudad, les comentaba, en Turquía. Y pues este artículo pertenece a la revista de Ciencias Agrícolas de la localidad. Abarca desde la página 133-43 y pues fue publicada en el 2014. Bueno, aquí el pequeño índice donde vamos a abarcar pues la introducción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestro artículo? Materiales que utilizaron, procedimientos que siguieron, cómo evaluaron los resultados y pues las conclusiones finales. Bueno, primeramente la introducción. Bueno, el objetivo de este artículo era realizar un estudio para determinar los gradientes de humedad y se forman en un invernadero. Este invernadero pues se enfocaba en invernaderos de tomates, ¿sí? El problema aquí era que pues al ser la ciudad de Turquía, lo que querían era evitar o retrasar el marchitamiento de las plantas de tomate. Entonces, ¿cómo sucede el marchitamiento? El marchitamiento pues sucede cuando pues la planta pues pierde humedad, entonces empieza pues en un proceso de muerte de la planta, ¿no? Entonces lo que querían hacer con este sistema de enfriamiento era pues reducir o alentar ese proceso lo más posible. Entonces para llevar a cabo este desarrollo experimental pues se utilizó un sistema que en inglés se conoce, que la traducción más acertada en el español sería del ventilador empaque, y pues a las condiciones de la ciudad de Ankara, ¿no? En Turquía. Ankara es una ciudad que aquí les puse un mapa, voy a poner el puntero, aquí está, que se encuentra casi en la región central de Turquía, ¿no? Central, pegando un poco para el norte. El sistema que les comentaba, ventilador empaque, tiene esta forma, ¿no? Esta forma de más o menos, ahorita les voy a explicar en la parte de métodos, cómo se llevó a cabo la construcción, detalles más técnicos, ¿no? Bueno, materiales y métodos. Bueno, como les decía, pues este es un tomates que se realizó pues en los días de verano, ¿no? en aquella región de Turquía, donde de preferencia los días eran secos, soleados y despejados. Este cultivo pues se realizó en un tipo de invernadero que se llama tipo Venlo, que como podemos ver es este tipo que tiene como el techo en forma de pirámide. Hay otros invernaderos, no sé, creo que uno de mis compañeros lo presentaba anteriormente, que era como una especie de U, como si fuera un plato volteado. Y pues las condiciones de diseño pues fue básicamente pues en un terreno de 8x8 que serían 64 metros cuadrados. A este sistema se le agregó dos mallas, ¿no? Estas mallas, este color aquí como amarillito que se ve por aquí, son las mallas que el funcionamiento de estas mallas básicamente pues es reducir la incidencia de la radiación solar, ¿no? Esta malla tenía más o menos un porcentaje de transmitancia, ¿no? Del 50%. ¿Qué quiere decir? Que pues de la luz que entraba, que pasaba por la malla, pues solo el 30%, solo el 50% pasaba al cultivo. Entonces, esto era para reducir pues las condiciones de marchitamiento, como les comentaba. Y el gran problema de estas mallas era que estas mallas tenían como un armazón que estaba pegado a la pared. Entonces, este armazón, por cuestiones de diseño, no podía cubrir toda la parte del techo porque eran dos piezas. Entonces, esta especie como de pues, espacio vacío que hay aquí, que en donde no hay malla, en ese espacio se provocan pues, manchas de sol, ¿no? O sea, había una especie de error ahí, porque ahí sí pasaba, por ese espacio, esa abertura, sí pasaban
del 100% de la radiación solar. Pues. Entonces, pues esos pequeños problemas de diseño, ¿no? que se tuvo por ahí. Y ya hablando más del acomodo del cultivo, ¿no? del sistema de empaque ventilador, hizo un empaque de 100 milímetros de espesor, unos 1.5 metros de ancho y de altura 1 metro. O sea, era un empaque grande. Pues este empaque, pues, en cuestiones así visuales, podríamos compararlo con el tamaño de una rendija de esos de cooler, ¿no? De esos coolers convencionales, ¿no? Más o menos esa magnitud, ¿no? De tamaño. Y pues la distancia entre el empaque, que se encuentra aquí, este es el empaque, y la primera línea de cultivo estaba alrededor de 2 metros, ¿no? De distancia. ¿Esto para qué? Pues resulta que, pues, como podemos esperar, pues la parte en la que va a haber más humedad en todo el cultivo, pues sería la parte más cercana al empaque. Entonces, este exceso de humedad, pues no iba a favorecer al estudio del cultivo en general, ¿no? Porque en esta parte iba a haber más humedad, mucho más humedad que en esta parte de acá que está más cercana a los ventiladores que se encuentran de este lado. Y pues por último, pues las direcciones del flujo de aire pues eran totalmente paralelas a los cultivos, ¿no? O sea, iban en esta dirección y iban en sentido opuesto al ventilador. Y pues aquí se puede ver también en el diagrama que teníamos 2 tanques de agua. Uno que se encargaba del riego de los plantíos, y otro que era un tanque de agua fría de 200 litros, que ese es el que se encargaba de aportar el agua para la humidificación de los empaques. Entonces, otras características serían que se utilizaron aproximadamente 98 plantas ubicados en hileras de 14 plantas. El espaciado de estas plantas pues era aproximadamente 0.4 metros en la orientación horizontal, y en la orientación vertical había un espaciado más grande que era de 0.9 metros, casi 1 metro. Y pues como les comentaba ahorita, pues se proporcionaba un sistema de riego, ¿no? Tenía su propio sistema de riego para asegurarse que la planta estuviera pues bien nutrida, ¿no? Bien hidratada sería más la palabra. Bueno, ¿cómo se realizaron las mediciones? Para estas mediciones ocupamos un total de 7 sensores. Estos 7 sensores, 5 sensores estaban orientados a la medición de la temperatura y de la humedad. ¿Sí? Estos pues registraban más o menos los valores de temperatura y humedad cada minuto, mientras que los otros dos sensores que se encontraban, uno encima del silo, uno encima del invernadero, abajo de la malla, y el otro afuera, en la parte externa, estos se encargaban de medir la radiación solar y la cantidad de radiación solar que se encuentran ahí. Estos se denominan también pirómetros. Y por último, pues hay otra variable la que teníamos que tomar en cuenta, que sería a medir, que es la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento externo. Pero no se tomó con un sensor como tal, porque estos valores fueron administrados por la Universidad de Ankara en la estación meteorológica, ¿no? De ahí de la universidad. Entonces, como les decía, teníamos 5 sensores digitales de temperatura y humedad. De esos 5, uno se colocaba afuera para tener una medida de la temperatura del viento, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo del viento, y los otros se encargaban de medir las condiciones internas del invernadero. Entonces, como les decía, pues para futuros análisis se denominó a cada sensor con un nombre. Pues el sensor que se ubica el número 2 lo denominó empaque, que es el sensor que está más cercano al empaque, entonces medía casi las condiciones de humedad, temperatura a la salida del empaque. Y está el número 3, que era el que se denominó junto al empaque, que es a una distancia un poco más grande. Está el sensor que se encuentra a la mitad del invernadero y el sensor que se encuentra junto al ventilador. Y pues el otro que estaba dentro era el pirómetro, ¿no? Que se encargaba de medir la radiación solar después de que la malla hiciera el trabajo de limitar la radiación al 50%. Y afuera, pues como ya les comenté, se encontraba un pirómetro exterior y un termómetro exterior, que son los que medían como las condiciones estándar, ¿no? del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como podemos saber, pues el sistema
la temperatura, esta sería como una temperatura a la que, una máxima, y esta sería también una radiación máxima a la que podemos aspirar. Bueno, entonces, están los parámetros de desempeño, ¿no? Cómo se llevan a cabo los cálculos. Aquí se hace una especie de analogía al rendimiento de la refrigeración, con una diferencia, ¿no? El cambio de temperatura entre la región, la T0, que realmente sería TO, que se hace referencia a la temperatura de outside, que es la temperatura externa, menos la temperatura interna. Entonces, eso nos diría, bueno, ¿cuánto está refrigerando el invernadero, ¿no? ¿Cuánto está refrigerando dentro? Entonces, es una forma de medir el rendimiento, ¿no? de la refrigeración. Y por otro lado tenemos pues la eficiencia del enfriamiento, que la eficiencia del enfriamiento se calcula como una diferencia entre la temperatura de bulbo seco menos la temperatura de bulbo seco a la entrada del empaque y la temperatura de bulbo seco a la salida del empaque, entre el cociente entre la temperatura de bulbo seco a la entrada y la temperatura de bulbo húmedo a la entrada. ¿A qué hacen referencia esos términos? Bueno, la parte de arriba hace referencia a la caída de temperatura del aire al pasar por el empaque, y la de abajo sería la caída máxima de temperatura, la máxima caída de temperatura en condiciones pues de saturación, ¿no? Aquí pues les agregué un pequeño cuadro por si alguno de ustedes se perdió cuando empecé a decir nombres de temperatura bulbo húmedo, donde viene la terminología de cada letra no utilizada. Bueno, y después viene después el método que se acerca, con el que relacionamos la clase, ¿no? Que sería el método de los cálculos psicométricos, ¿sí? Estas relaciones pues fueron otorgadas por una organización que se llama la SRAE. Esta es una organización estadounidense, ¿no? De ingenieros en calefacción. Entonces ellos proporcionaron los estándares de los cálculos, ¿no? De las fórmulas de las correlaciones para el cálculo psicométrico. Entonces aquí lo que se llevó a cabo fue el cálculo de la humedad relativa, que era el coeficiente de la presión de vapor entre el coeficiente de la presión de vapor de saturación, el ratio de humedad, que este ratio de humedad así venía en el documento, pero haciendo referencia a los cálculos, a lo que hemos visto en clase, pues esto vendría siendo la Y, ¿no? La humedad absoluta. Y si se fijan, pues aquí está el cociente de las presiones, y este número que está aquí en el artículo no menciona qué es, pero haciendo así una búsqueda más allá, podemos llegar a la conclusión de que esto es el cociente entre los pesos moleculares, ¿no? Del agua y el... Y ahora, otro cálculo, aquí pues la incógnita realmente sería la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión de vapor la podemos encontrar en tablas, ¿no? Por medio de la temperatura, ¿no? De bulbo seco. Entonces, nuestra incógnita sería la presión del sistema. Entonces, ¿cómo se va a calcular la presión del sistema? Bueno, pues se propone esta correlación donde hace referencia a la presión barométrica. Si se fijan, en este caso no se considera la presión atmosférica como 101.325 kilopascales, sino que hace una correlación en función de la altitud de la región. ¿Por qué? Porque la región de Ankara es una ciudad donde la altitud se encuentra muy alto sobre el nivel del mar. Se encuentra a 950 metros por encima del nivel del mar. Para que se den una referencia de la magnitud de este número, por ejemplo, Hermosillo se encuentra más o menos a 200 metros por encima del nivel del mar. Entonces, si hacemos pues ahí una analogía, pues la región de Ankara estaría 5 veces más alto que Hermosillo, ¿no? 5 veces a una... Entonces pues era conveniente tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor dijeron, no, pues alguien que quiera replicar este experimento, a lo mejor no se encuentra en una región tan alta como la nuestra, entonces hay que hacer énfasis en esto para que tomen sus consideraciones adecuadas. Entonces, por último, pues se encuentra una correlación para calcular la presión de vapor de saturación. Si se fijan, pues aquí ya viene una ecuación más compleja, ¿no? En la cual se involucran muchas constantes. Y yo hice una analogía que se parece un poco por el ámbito de las constantes, ¿no? Y ese estilo a la ecuación de Antoine, aunque no tiene nada que ver con la ecuación de Antoine, pero sería una correlación así, es una correlación pues en términos de la temperatura. Entonces pues aquí también les asigné los valores de las constantes, porque si no se tornaría un número muy grande. Entonces vamos
Y para lo último que tenemos que calcular sería la humedad, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la humedad? Bueno, pues la humedad, si se fijan, es necesario que se haga un análisis del balance de entalpía, ¿no? Entonces Lashrae propuso esta ecuación en términos ya de la relación que tiene la humedad absoluta con la humedad de saturación, que es esta que está aquí, la WS. WS con superíndice W. Entonces aquí pues igual proponen la ecuación sin decir qué significa cada cosa, pero podemos analizar aquí, por ejemplo, este de aquí, si se fijan, este es un término que conocemos, ya lo hemos usado mucho, que sería el calor específico del aire seco. Aquí, miren, fíjense, el 1.86 es un término que también hemos utilizado, que es el calor específico del agua. Este 4.286 es el calor específico, este es el calor específico del agua. Y este de aquí, el 2501, vendría siendo el calor latente de vaporización. Entonces ya viéndolo de ese lado, ya podemos como que darnos una idea de, mira, es algo más conocido, ¿no? Entonces, pasando más adelante a cómo se llevó a cabo el manejo de estos datos, pues resulta que mediante las mediciones que realizaron y el termómetro exterior, se obtuvo esta tabla, ¿sí? ¿Qué podemos rescatar de esta tabla? Fíjense, ¿qué pasa? Esta línea que está aquí como entre picos es la línea de humedad relativa. Esta línea aquí punteada es la línea de la velocidad del tiempo, y esta línea, que es la línea más continua, es la línea de temperatura. Fíjense, ¿cómo lo vamos a analizar esto? Bueno, fíjense que este gráfico está en función de la hora local de Turquía. Entonces, si se fijan, pues podemos analizar que desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana la temperatura es muy baja, ¿sí? La temperatura es baja, alrededor de entre 16 y 10 más o menos de temperatura, grados centígrados, y la humedad pues es relativamente pues normal, no podríamos decirlo. Pero fíjense qué pasa cuando va aumentando las horas del día. Fíjense, por alrededor de las 6, 7 de la mañana la temperatura se dispara, ¿no? Porque pues empieza a salir el sol, etcétera, ¿no? Entonces se dispara y se empieza a mantener a una temperatura rondando ahí entre los 30, 32 grados. ¿Y qué pasa con la humedad, ¿no? Cuando ocurre esto? Pues que la humedad decae radicalmente, ¿no? Con el aumento de temperatura. Entonces la humedad relativa baja mucho. Entonces en esta etapa donde la humedad baja mucho, pues es la parte donde si no contáramos con un sistema de enfriamiento, pues ocurriría el proceso de marchitación, ¿no? Si no ocurre la hidratación adecuada de los plantíos. Entonces, haciendo otro análisis esta es la parte externa, siguiendo con la parte interna, ¿no? del invernadero, podemos ver, esta es la gráfica que midió el pirómetro que está después de la malla, ¿sí? Esta línea punteada hace referencia a lo que midió el pirómetro, que sería la radiación solar, y pues la transmitancia, ¿no? Dependiendo de esa radiación. Y fíjense qué va pasando. Fíjense esta es la línea de lo que midió, de la radiación solar que midió el pirómetro externo, y fíjense cómo baja, ¿no? La radiación radicalmente, la magnitud, al pasar la malla. Entonces aquí ya estamos reduciendo radicalmente con la malla, ya estamos apoyando mucho a reducir ese porcentaje de radiación y del consumo, ¿no? Que hace ese calor. Entonces, ahora, acá, como les decía, en esta parte, pues es crucial, ¿no? Hacer algo para que no decaiga tanto la humedad relativa, por lo que se tomó un horario arbitrario entre estas horas, entre las 8 y las 20 horas. Se tomó un horario arbitrario que fue entre las 13 horas y las 18. Y se inició un sistema de enfriamiento. ¿Por qué? Porque si se fijan, a estas horas, pues no conviene, ¿no? No conviene realizar un sistema de enfriamiento porque la humedad se mantiene a correctos. Entonces no sería eficaz tener el sistema de enfriamiento encendido todo el día. Entonces lo que hay que hacer es más estabilizar la humedad, que no decaiga o que no simplemente no decaiga. Entonces por eso se tomó la decisión de no utilizar el sistema de enfriamiento las horas, por lo que dijeron, bueno, vamos a realizar un experimento de esta hora hasta esta hora, que son las horas donde más hay temperatura, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, aquí están enumerados como 1, 5, 4, 3 y 2. ¿Qué es eso?
es lo que les comentaba anteriormente, que se les asignó un número y un nombre, ¿no? a los sensores. Estos son los sensores de temperatura. El 1 correspondía al sensor que estaba en el exterior, el 2 el que estaba en el empaque, el 3 estaba entre el medio y el 4 es el que está en el medio, y el 5, pues ya por último, es el que estaba más cercano al ventilador. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta gráfica? Que se midió afuera, pues sería la temperatura máxima, ¿no? que podría medir el sensor, porque es la temperatura exterior. Y si se fijan, cuando se inició la temperatura decayó radicalmente en la parte del empaque, lo cual es normal, porque en el empaque donde sucede pues la mayor concentración de humedad. Entonces, lo que hay que analizar es qué pasa entre el empaque y el ventilador, ¿no? Entonces, sería analizar qué pasa entre el 3 y el 4. Fíjense que sí decae la temperatura un poco, no tan drástico como en el 2, pero decae y a unos valores relativamente considerables, desde más o menos 32 por ahí, hasta un rango de 25, o sea, decae bastante, hasta menos, 23, 24, entonces decae casi 10 grados. Entonces, y es un intervalo pues muy rápido, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es ese intervalo. Entonces, pues estamos probando que sí eso, pues el sistema de enfriamiento, pues primeramente sí está bajando la temperatura. Entonces, ahora hay que ver la humedad. Bueno, en la humedad va a pasar algo opuesto, ¿no? En vez de bajar, lo que va a pasar con la humedad es que la línea roja es la línea de referencia del exterior y la línea azul es la del empaque. Fíjense qué pasa con la del empaque, que cuando el sistema de enfriamiento se dispara la humedad. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a humedecer el empaque. Pues este aumento de humedad pues se traduce en un descenso de la temperatura. Y fíjense qué pasa con la humedad entre 3 y 5, fíjense que está casi en el mismo rango. Quiere decir que casi todo el invernadero está en las mismas condiciones de humedad. Entonces, eso se traducía que las temperaturas en el interior del invernadero pues no van a variar tanto, ¿no? Y se va a mantener fresco. Entonces, pues ya se tomó aquí unos valores arbitrarios de horas, ¿no? Se tomó el apagado, que fuera entre las 12 y la 1, y las 5, ¿no? Se tomó estos rangos de aquí, entre las 12 y las 5. Y los rangos de temperatura, fíjense qué pasa. Fíjense, aquí está la temperatura cuando está apagada, el sistema está encendido. Fíjense qué pasa en el exterior, pues en el exterior no cambia mucho. Estos desfases de medición de temperatura pueden ser por los cambios de hora, porque cambió ahora, bajó un poquito la temperatura, o que la medición, pues todos los sensores tienen un cierto error. Entonces, si se fijan, pues tampoco es tanto el cambio, ¿no? O sea, entonces se tomó en cuenta como si fuera nulo. Ahora, en el empaque. Aquí, ¿qué pasó en el empaque? Cuando está encendido 33 grados, y cuando está apagado 33 grados, y cuando está encendido más o menos 20. Entonces, pues aquí ya se tomó en cuenta los cambios, ¿no? Que dijimos que era el cambio de temperatura, que era una especie de medir el rendimiento de la refrigeración. Entonces, pues eso se llevó a cabo en todos los. Por lo tanto, después se presentaron los perfiles de temperatura y humedad relativa. Como podemos ver, a medida que entre el empaque y el ventilador, a medida que nos alejamos del empaque, pues ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura va a aumentar, ¿no? Porque la temperatura más a la temperatura de bulbo húmedo de la salida del empaque. Entonces, a medida que nos alejamos del empaque, pues la temperatura va a empezar a subir hasta alcanzar algo casi constante. Y caso opuesto en la humedad relativa, fíjense qué pasa con la humedad cuando nos alejamos del empaque. Es que va bajando la humedad, va bajando hasta que llegamos también a un valor casi constante. Y aquí pues se proponen unas ecuaciones de regresión en las cuales podemos calcular ya matemáticamente, en algún punto del invernadero, pues calcular su humedad relativa y su temperatura, ¿no? Ahora, fíjense, les hablaba yo del proceso de estado estacionario y del estado estable, perdón, del estado de transición y el estado estable. ¿Qué pasa cuando está apagado? Bueno, la T0 dijimos que era la temperatura externa, entonces la temperatura aquí se mantiene alrededor de unos 32 grados, ¿sí? A medida que está apagado, y siempre cuando está encendido pues se mantiene igual. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura interna se mantiene al mismo hasta que llegamos al proceso
al estado de transición en la que se inicia el enfriamiento. Entonces aquí, fíjense, empieza a bajar la temperatura, pues, hasta que al casi llegar al estado estable o estado estacionario del enfriamiento, pues fíjense que ya alcanza valores pues ya más constantes, ¿no? Valores muy iguales. Igual esta temperatura de aquí es la temperatura producida por el enfriamiento. Entonces de igual manera pues decae rápidamente hasta casi llegar al estado estable, pues comienza a tomar valores ya más constantes, ¿no? Esta línea de aquí pues hace referencia a la temperatura de bulbo húmedo, que también tiene dos piquitos aquí, pero no cambia radicalmente. Y pues aquí está la delta T, que hacía referencia al rendimiento del enfriamiento. Entonces, pues a medida que empieza el enfriamiento, pues el rendimiento del enfriamiento pues es cada vez mayor, ¿no? La eficiencia llega hasta el 20%. Y esta línea que no comenté, que es la línea más oscura, hace referencia a la eficiencia del enfriamiento, ¿no? Que tanto está enfriando. Entonces, si se fijan, tiene un valor final del 70%. Muy buen valor de eficiencia. Sin embargo, pues aquí ya se dan unos valores, ¿no? Unos rangos de temperatura. Por ejemplo, la temperatura externa se mantuvo casi igual, la temperatura del bulbo húmedo tampoco cambió mucho, la temperatura del empaque tampoco, porque siempre se mantuvo húmedo, la temperatura interna y varió más o menos desde 24 como mínimo y 24.7 como máximo, y pues también el efecto de enfriamiento y la eficiencia del enfriamiento también se tomó en cuenta. Ahora, como conclusiones, bueno, se llegó a la conclusión de que pues ya se sabe que tanto la temperatura de bulbo húmedo como la temperatura de bulbo y la temperatura a la que se llega a la saturación pues son muy importantes, ¿no? para tomar en cuenta a la eficiencia de un sistema de enfriamiento, pero también hay factores que no se tomaron en cuenta en este experimento porque es muy difícil contarlos, ¿sí? pero directamente afectan a los gradientes de temperatura y de humedad. Estas cosas que hacen diferencias en la eficiencia, pues una es la geometría del invernadero, otra en la que se coloca la malla, el tipo de malla, qué tanto transmite la malla, otra es la densidad de cultivo. La densidad de cultivo, pues qué tantas plantas tenemos, de qué tamaño son, qué ocupan el invernadero, porque sabemos que a mayor sea la cantidad o el volumen de cultivo, demanda calórica la que va a necesitar la planta, ¿no? Entonces, otro factor sería el clima externo, otro el caudal del aire, ¿no? Estas dos, pues, no se pueden controlar, ¿no? No podemos controlar la velocidad que se encuentra el aire afuera, o no podemos controlar si hoy amaneció nublado, si hoy llueve, entonces, o por el estilo, ¿no? Algún problema climático, etcétera. Y por último, otro factor también que se toma en cuenta es a la temperatura con la que se circula agua en el empaque, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente esto va, por ejemplo, si no podemos echarle porque no va a favorecer, ¿no? Porque ¿cómo sería? Por ejemplo, si el agua fuera más caliente que la temperatura externa, pues ahí pues ya no iría hacia el empaque, ¿no? Iría en sentido opuesto, ¿no? La temperatura se disiparía hacia los alrededores y ya no hacia el empaque. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia.